Hola, les habla Marianela Mansi. Envío un gran saludo a toda la audiencia de Criptonoticias. Hoy estamos en compañía de Eric Rincón Cárdenas. Es un abogado con posgrado en Derecho Financiero, quien es presidente de la Asociación Colombia FinTech. Bienvenido a esta nuestra sala virtual de entrevistas. Gracias por tomarte el tiempo para compartir conmigo como parte del equipo de Criptonoticias y, por supuesto, con toda nuestra audiencia. Eric, bienvenido. Gracias, Marianela, muy amable por la invitación y un placer estar acá contigo y con toda la audiencia de este importante medio. Excelente, gracias. Bueno, antes de continuar, vamos a invitar a nuestra audiencia a que eh, suscribirse a este canal de Criptonoticias y activar las notificaciones para que nos puedas eh, estar atento, para que puedas estar atento a todo el contenido que generamos para todos ustedes con mucho cariño. Eric, tengo algunas preguntas para ti. Quisiera, en primer lugar, saber un poco sobre el panorama del ecosistema fintech de Colombia, cuáles son los segmentos de mayor crecimiento en el ámbito de las tecnologías financieras en la actualidad. Muchas gracias, Marianela. Pues FinTech lo podemos definir como esos nuevos modelos de negocio que utilizando tecnología permiten transformar productos y servicios financieros. Y en ese entendido hay por lo menos 9 segmentos claramente identificados. Por un lado está el tema de pagos digitales, que incluye pasarelas, procesadores y facilitadores de pago. Está, por supuesto, todo el desarrollo RegTech, que es tecnología para el compliance o para el cumplimiento. Está, por otro lado, créditos digitales, que incluye el crédito para personas, el crédito para empresas. Está el crowdfunding, que es el financiamiento colaborativo, que ha sido muy utilizado en el mundo para activar la financiación de proyectos y de negocios pequeños o de emprendimientos. Está adicionalmente todo lo que tiene que ver con el factoring, con la negociación electrónica de facturas y títulos. Está el InsurTech, que es la tecnología para seguros, el trading y mercado de valores, que permite acceder al mercado de valores a través de aplicaciones que facilitan, digámoslo así, son muy convenientes para todo tipo de usuarios. Está el tema de neobancos, que es hoy en día uno de los más interesantes porque ha tenido un crecimiento vertiginoso en la región. Y finalmente, y no por ser el último, es el menos importante, está el tema cripto. El tema cripto, sin duda alguna, es el más tech del fintech en la medida en que utiliza como tecnología base blockchain, y pues blockchain es una tecnología de gran relevancia y que permite hacer desintermediar la confianza como podría definirse desde el punto de vista funcional. Pero algo interesante de tu pregunta es cuáles son los que tienen mayor crecimiento en Colombia. En Colombia tenemos 360 empresas hoy en día. Esas 360 empresas se encuentran repartidas en todos los 9 segmentos del ecosistema fintech. Es decir, tenemos una participación más bien muy pareja en los diferentes segmentos, pero hay algo importante. Los de mayor relevancia hoy en día en número de actores son Crédito Digital, que tiene cerca de 90 empresas en Colombia. Está después Pagos, que tiene 70 jugadores aproximadamente. Después estarán los sistemas de negociación, que tienen aproximadamente 40. Y después vendrían las empresas RedTech, que tienen más o menos los mismos actores, 35, 40 actores. El ecosistema de todo lo que tiene que ver con blockchain y cripto, específicamente, tiene hoy en día más o menos unos 25 jugadores, siendo obviamente muy importante la participación de las denominadas plataformas de intercambio, las exchange, que son hoy en día jugadores relevantes en el mercado colombiano en la negociación y uso de criptoactivos. Ok, lo que quiere decir que, bueno, como lo dijiste, es un segmento de bastante crecimiento e importancia actualmente en Colombia. A nosotros, particularmente, bueno, me interesaría saber cómo regular en Colombia, qué factores locales deben ser tomados en cuenta para adecuar la adopción a la realidad colombiana. Me refiero precisamente a este segmento al que hemos hecho referencia, el segmento de las criptomonedas, el sector de criptoactivos y blockchain. Pues mira, yo creo, Marianela, que lo fundamental desde el punto de vista de la regulación
cuando hablamos de criptoactivos tiene que ver con la necesidad de equilibrar la seguridad jurídica y operacional con toda la innovación que propone el desarrollo de este tipo de activos digitales. En Colombia se han venido dando diferentes debates alrededor de la mejor forma de regularlos, y a nivel mundial uno encuentra 5 caminos. Hay 5 grandes que no son ni siquiera excluyentes, sino que pueden existir complementos alrededor de las diferentes intervenciones regulatorias, pero hay 5 vías sobre las cuales, o hay 6 vías sobre las cuales se ha venido trabajando. Una primera vía puede ser la de la prohibición total y negar la posibilidad de que estos criptoactivos tengan un desarrollo económico. Hemos visto el caso de algunas jurisdicciones donde efectivamente hay prohibición, hay una directa limitación a la negociabilidad de criptoactivos o de criptomonedas. Hay un segundo tipo de intervención regulatoria, y es la de extender parte de los efectos económicos de la legislación a los criptoactivos, que es cuando se le dan, por ejemplo, alcance tributario. Entonces no se reconoce como un instrumento financiero, pero sí se reconoce como un activo digital que tiene consecuencias tributarias. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, pues tú en estos momentos no puedes decir que sea un instrumento, una herramienta financiera en estricto sentido, porque así no ha sido reconocido por ninguna autoridad, pero sí hay una extensión de las normas tributarias. No hay una prohibición, todo lo contrario, no hay norma alguna que prohíba o limite el uso y comercialización de criptoactivos. Y hay incluso también una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es la de crear normas que definan a las criptomonedas como instrumentos financieros de pago. Eso es lo que ha ocurrido en algunos países de Europa, en algunos estados de la Unión Americana, en Japón, en Alemania, donde efectivamente criptoactivos las diferentes criptomonedas pueden llegar a ser consideradas incluso como instrumentos financieros de pago, participando del esquema de pagos en la sociedad. Hay una cuarta vía, que sería la vía de reconocer a estas criptomonedas como digámoslo así, como una moneda de carácter soberano, que es lo que ha ocurrido con el yuan digital en China, que es lo que ha venido proponiendo el Banco Central Europeo con el euro digital, e incluso lo que se está proponiendo desde los Estados Unidos, desde la Reserva Federal, con el dólar digital. Y finalmente, hay intervenciones regulatorias que derivan en que los criptoactivos puedan llegar a ser desarrollados como verdaderas monedas de curso legal, como digámoslo así, acoger a un criptoactivo como una moneda que tiene poder liberatorio, que sería el caso de El Salvador, muy recientemente discutido, muy recientemente analizado. Esa es una posibilidad también. E incluso uno diría, la que me faltaba era la de regular las exchange, que es lo que ha ocurrido en México y en otros lugares de Latinoamérica, que es también algo que se viene proponiendo en Colombia, y es regular a las exchange como las plataformas de intercambio en la medida en que requieren mitigar o eliminar los riesgos de suplantación de identidad, el riesgo de lavado de activos. Entonces, hacer una regulación prudencial especial para esas plataformas de intercambio con la finalidad de que no se presenten esos riesgos. O sea, hay diferentes intervenciones regulatorias. Yo considero que eso, desarrollar una u otra, dependerá del grado de madurez que tenga determinada discusión y de la voluntad política que se tenga. Es posible que ocurran casos como el de El Salvador, donde el país parece que no tenía tanta madurez en el uso y adopción de criptoactivos, pero hubo un hecho de voluntad política bastante determinado, y eso llevó finalmente a su reconocimiento legal, al reconocimiento de Bitcoin como una moneda de curso legal. Y hay otros países donde, como el caso colombiano, donde hay una gran madurez o donde hay una relativa madurez y una adopción de los criptoactivos, pero no existe la voluntad política para, digámoslo así, asumir una discusión sobre el reconocimiento de los criptoactivos siquiera como un medio financiero de pago. Entonces, eso dependerá hay muchas circunstancias que no dependen muchas veces
ni del nivel de adherencia que tenga la sociedad, ni necesariamente de qué tanto circulen criptoactivos dentro de una economía. Ok, entonces dentro de todo esto, ¿qué representa el sandbox regulatorio que se está haciendo en la actualidad? Y quizás qué avances nos ha permitido, realmente se van a regular los criptoactivos por esa vía o simplemente es nada más un plan piloto. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El sandbox lo que reconoce es que en Colombia ha habido una fricción entre las instituciones financieras, que son normalmente los bancos, y las instituciones dedicadas al manejo digámoslo así, al intercambio de criptoactivos, que son las plataformas exchange. Esa fricción ha generado que normalmente hoy en día un cliente, una persona que quiera desarrollar operaciones con criptoactivos, si lo quiere hacer, tendría que normalmente acceder a través de infraestructura financiera, no puede acceder a la infraestructura financiera convencional porque acá se ha identificado que si alguien tiene una cuenta de ahorros o una cuenta bancaria y es utilizada esa cuenta para liquidar operaciones con criptoactivos, se puede incluso llegar a la cancelación de la cuenta. Entonces, había una clara, digámoslo así, un claro problema. La supervisión financiera, en este caso la superintendencia, ha aclarado que es una posibilidad, una potestad de cada uno de los bancos desarrollar ese tipo de cancelaciones o ese tipo de suspensiones de los servicios financieros. Y efectivamente los bancos, en ejercicio de su potestad autónoma, lo que consideraban era que cualquier actividad que tuviera que ver con criptoactivos era una actividad riesgosa y procedían a la suspensión o cancelación de las cuentas de ahorro. Eso significaba la denegación del servicio financiero a quien estaba realizando alguna operación con cripto. Y finalmente, para movilizar los recursos en la economía es necesario utilizar el sistema financiero. Entonces, frente a esa problemática, la Superintendencia Financiera, en desarrollo de una arenera de experimentación, lo que hizo fue construir un proyecto piloto, y ese proyecto piloto lo que busca fundamentalmente es que al final se puedan desarrollar algunas instrucciones dirigidas exclusivamente a los bancos o a las instituciones financieras como vigiladas de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, esas instrucciones deberían darle tranquilidad a lo que podríamos denominar como la operación de cash in y cash out, que son básicamente las operaciones de depósito y retiro, con ocasión del desarrollo de actividades con criptoactivos. Entonces, ese es un poco el panorama. Esperamos el piloto termina solamente hasta el año entrante, con lo cual pues estamos todavía un poquito lejos de saber cuáles pueden llegar a ser los resultados. Algunas de las alianzas todavía no han arrancado, o sea, se supone que hay un plazo perentorio para que arranquen. Son 9 alianzas dentro del piloto que se encuentran hoy en día establecidas, y tal vez una o dos son las que ya ya arrancaron su operación. Sabemos que las últimas alianzas van a arrancar en diciembre de este año, con lo cual los resultados del piloto seguramente los veremos hacia diciembre del año 2022. Ok, lo que se percibe hasta ahora es que, bueno, lo que se percibe desde acá, desde afuera, ¿no? Nosotros estamos un poco distantes, pero por eso pretendemos tener un acercamiento a través de conversaciones de este tipo. Lo que hemos percibido es que ahí como el Sandbox más o menos ha permitido con estas alianzas tener ese acercamiento y ya no hay como que el divorcio que existía antes, que como dijiste, pues antes se bloqueaban las cuentas de las personas que transaban con criptoactivos y todo esto. Ahora hay como que puede salir beneficioso toda Colombia con este tipo de experiencias. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo creo que es un paso importante, yo creo que es un paso importante, es un paso necesario, pero es un paso insuficiente.
Es decir, creo que en Colombia, y es importante reconocer los esfuerzos de la Superintendencia Financiera para entender y para comenzar a apropiar este tipo de conceptos, pues en Colombia se ha venido trabajando mucho este tema en los últimos 4 o 5 años. Lamentablemente, la curva de aprendizaje no ha sido tan rápida como muchos hubiéramos querido y eso ha derivado en que todavía existan muchas complicaciones interpretativas, hay muchos comentarios inadecuados sobre lo que puede llegar a ser el papel de los criptoactivos en nuestra sociedad. A pesar de que Colombia tiene una adherencia grandísima a criptoactivos, Colombia siempre está en el top 5 o en el top 10 de los países que más transan con criptoactivos en el mundo. Es uno de los pocos países del mundo donde, a pesar de ese nivel de negociabilidad de los cripto, no hay regulación y debería ya existir una regulación prudencial alrededor del tema. Y nos hemos pasado el tiempo en entender, en aprender. Yo creo que tenemos que pasar a la acción. Yo creo que el sandbox es un ejercicio importante, es un ejercicio interesante, pero necesitamos analizar algunas discusiones de fondo. Eso no el criptoactivo, un instrumento financiero. O sea, sin duda alguna lo es. En Colombia, gran parte del desarrollo digamos así, del intercambio de dinero a nivel de remesas con relación a la migración que existe importante en nuestro país, se hace a través de cripto. Y eso es algo que hay que reconocerlo ya. Entonces, hay efectos tanto en la política cambiaria, hay además de eso necesidad de reconocer al activo, a los criptoactivos como instrumentos financieros, y es necesario que las autoridades regulatorias se mojen alrededor de este tema, es decir, que hagan una discusión realmente de fondo y profunda, y no que sigamos con el cuento de que este es realmente un intercambio comercial entre bienes que se pueden permutar, porque realmente eso ya no es así. Entre otras cosas porque el Bitcoin ya hoy por hoy es una divisa. Es decir, más allá de si nos gusta o no, si nos parece, si El Salvador lo hizo bien o mal, lo cierto es que Bitcoin hoy en día es una moneda con reconocimiento desde un banco central, que es el Banco Central Salvadoreño. Entonces, Colombia, por ejemplo, controla cerca del 50% de los activos financieros de El Salvador vía dos de los bancos más importantes de este país tienen el control de dos de las instituciones más grandes de El Salvador. Entonces, debería ser una preocupación nacional, por ejemplo, y sobre todo para estos dos bancos que son muy importantes en nuestro país, pues que ya Bitcoin tenga que ser consolidado dentro de los estados financieros de la matriz acá en Colombia. Ok, muy interesante. Pero dentro de todo este panorama, ¿sí se siente que el gobierno colombiano está girando hacia una posición más favorable a las criptomonedas o todavía, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande como has mencionado? No, yo creo que el esfuerzo se nota, pero como les decía, no es suficiente. O sea, este gobierno le quedan ya pues cerca de 9, 10 meses, o sea, 9 meses a este gobierno. Es más, las elecciones ya son en mayo del año 2022, lo cual supone que pues ya hay muchas cosas que se están más bien entregando. Es más, los resultados finales del piloto del Sandbox no los va a ver este gobierno. Entonces, eso nos preocupa el hecho de que exista todavía una importante indefinición, y yo creo que es muy importante que dentro de la agenda pública que tienen hoy en día los diferentes candidatos presidenciales puedan llegar a recoger este tema cripto que tiene, como les decía, una importante reflexión desde el punto de vista de la política cambiaria y, ¿por qué no?, incluso hasta de la política monetaria. Sí, ok. Eh, bueno, ¿qué tanta influencia crees que haga en Colombia la ley Bitcoin de El Salvador? ¿Crees que de alguna manera esta ley sirva de referencia en Colombia? Bueno, como lo está haciendo en todas partes del mundo, pero quizás marque alguna influencia para que se canalice esa vía o no se percibe para nada. Bueno, lo que pasa en El Salvador nos interesa especialmente a los colombianos por lo que acabo de comentar. Colombia controla buena parte de los activos financieros que se encuentran disponibles en El Salvador, pero ahora es importante decir
que tal vez el ejemplo salvadoreño pues no necesariamente tenga que ser un referente para Colombia. Es decir, Colombia antes de analizar la incorporación de Bitcoin como moneda de curso legal tiene que analizar un montón de cosas de manera previa. Yo no quiero entrar aquí en un juicio de valor si lo que se hizo en El Salvador está bien o mal, pero lo que sí puedo decir es que aquí necesitamos primero entender si es posible que un criptoactivo o una criptomoneda sea un instrumento financiero. O sea, a nosotros nos falta un poco más de reflexión en esa discusión. Es una discusión muy profunda, es una discusión que tiene grandes efectos y es una discusión en la que obviamente el país necesita tocar los temas de fondo, no quedarse únicamente con lo que pasa con las exchange o con qué pasa con el tema de, porque ese tema de las exchange y demás, ya en lo que tiene que ver con la forma de mitigar riesgos, tiene incluso estándares internacionales. Vean ustedes que Gafi, el Task Force a nivel internacional que ha venido revisando estos temas, ya ha definido cuáles son las mejores prácticas para mitigar el riesgo de suplantación, el riesgo de conocimiento de cliente, el riesgo de lavado de activos. Esos son temas que ya están un poco resueltos. Tenemos que entrar en discusiones mucho más de fondo desde el punto de vista financiero y ahí el trabajo, el liderazgo debe ser del Banco de la República y de la Unidad de Regulación Financiera en Colombia. Ok, una de los hechos que ha marcado la escena de los criptoactivos en Colombia ha sido las estafas. He hablado con varias personas que me han comentado que las estafas han marcado la escena porque, bueno, porque parece que abundan o abundaban hace algún tiempo. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha permitido que esto qué avances existen ahorita para combatir las estafas que surgen en el país? Bueno, yo lo que siento es que ahí el modelo, digamos así, de las estafas o de las pirámides Ponzi o de cosas de ese estilo, aprovecha cualquier tipo de instrumento, cualquier tipo de herramienta. Bitcoin por su, o mejor, los criptoactivos por su característica, pues tienen un desarrollo descentralizado donde, digamos así, algunas las bandas delincuenciales pueden llegar a aprovechar la misma estructura técnica para hacer de las suyas y aprovecharse de la gente. Y además de eso es un concepto que está de moda. Entonces se aprovechan de las personas y además de eso se anuncian ganancias espectaculares o muy especulativas. Yo siento que ahí la mejor forma de trabajar estos temas es con educación financiera. Nosotros estamos convencidos de que es necesario seguir educando a las personas, que es necesario seguir identificando las bandas delincuenciales que están detrás de este fenómeno, que como lo digo, no aprovechan únicamente el tema cripto, aprovechan cualquier tema que tenga que ver con que genere alguna atracción, sobre todo desde el punto de vista de las ganancias. Es claro que la fluctuación de algunos de los criptoactivos genera la expectativa de ganar mucho y eso obviamente atrae a los incautos, a los incautos. Entonces es bueno que la gente pueda revisar, que pueda educarse, que pueda ilustrarse antes de hacer inversiones y no caer en estas bandas que están muy organizadas y que efectivamente se aprovechan de la necesidad o de la promesa de una altísima rentabilidad que a veces atrae a muchos colombianos. Ok, el sector fintech siempre se ha visto así como demasiado innovador. Incluso parece que representa un reto, o en realidad es así, representa un reto para los bancos. ¿Cómo ve el papel de los bancos en el siempre cambiante y exigente territorio de los pagos digitales? ¿Cree que deben innovar para competir? Sí, yo creo que debes continuar la innovación. La innovación en materia financiera no ha parado. Creo que los bancos están haciendo un trabajo, pues están haciendo su trabajo para tratar de llegar a esa población que se encuentra infra o subbancarizada y que en pagos hay una gran oportunidad para que incluso se pueda llegar a una última milla a través de fintech. O sea, fintech y los bancos podrían trabajar de manera conjunta para lograr llegar a esos segmentos poblacionales donde normalmente los actores tradicionales no han llegado. Ok. Recientemente
vi una participación del gerente del Banco República, Leonardo Villar. Él habló sobre crear alternativas para reducir el uso del efectivo. ¿Cree que Colombia va en esta dirección? Yo creo que sí, se están creando diferentes instrumentos regulatorios para tratar de eliminar o reducir el efectivo. Es claro que no solamente los temas, digámoslo así, desde el punto de vista tributario, sino también los incentivos que existen para el efectivo están comenzando a ser revisados. Hoy en día en el Congreso de la República se están discutiendo importantes reformas para eliminar asimetrías regulatorias en materia de retenciones y en materia del gravamen a movimientos financieros, o más conocido como 4 por mil. Y vamos a ver seguramente un gran desarrollo de pagos digitales en adelante, una vez este tipo de reformas salgan adelante. El año pasado se hizo algo importante, que fue desarrollar un proyecto, un decreto en materia de pagos de bajo valor, pero Colombia va en esa senda, ¿no? En la senda de seguir construyendo su ecosistema de pagos digitales completamente inclusivo. Ok. ¿Qué se hace en Colombia actualmente para reducir las barreras tecnológicas cuando hablamos de tecnología financiera? Precisamente si lo que se está pensando o la vía puede ser que, bueno, que en el futuro cercano se reduzca el uso del efectivo. Bueno, yo lo que siento es que se está trabajando muchísimo en la conectividad, se está trabajando muchísimo en la conectividad de Internet, se está trabajando muchísimo en la apropiación de la tecnología por parte de diversos actores dentro de la economía y se está trabajando también en el ofrecimiento de soluciones cada vez más intuitivas que incorporen diseño, experiencia de usuario, agilismo y tecnología. Ese es el gran aporte que le ha dado FinTech a nuestra sociedad, lograr que las soluciones sean más simples y más fáciles de llevar a amplios sectores poblacionales. Ok. Eh, ¿Cómo ve que grandes empresas tecnológicas como Twitter o Facebook ahora forman parte de la industria fintech? Bueno, yo creo que el Big Tech va a ser muy importante para generar un efecto competitivo en la prestación de servicios financieros. Obviamente la aparición de este tipo de jugadores con una solvencia patrimonial y una capacidad tecnológica absolutamente increíble, pues nos va a generar un extraordinario resultado desde el punto de vista del desarrollo operacional de lo que es la tecnología financiera. Ok. Bueno, realmente ha sido muy interesante. Me encantaría que, bueno, que nos dejes unas últimas palabras con respecto precisamente a ese panorama que conversamos del ecosistema fintech en Colombia antes de despedirnos. No, muchas gracias, Marianela, por la entrevista y pues decirle a toda la audiencia que FinTech ha llegado para quedarse. FinTech es una revolución, que acá en Colombia estamos hablando de cerca de 380 empresas ya llegando al mercado de la tecnología financiera. En Latinoamérica esto ya supera las 2.500 y por supuesto estamos hablando de la revolución de la inclusión financiera digitalizada. Muchas gracias. Excelente. Bueno, vamos a invitar de nuevo a nuestra audiencia a suscribirse a este canal de Criptonoticias y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido que generamos para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, Eric, nuevamente gracias por habernos ofrecido todo este panorama con respecto al ecosistema fintech de Colombia. Obviamente que, y sin duda, volveremos a conversar pronto. Muchas gracias, Marianela. Un abrazo. Chao. Igualmente, hasta luego.